Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema muy típico y también muy sencillo de óptica geométrica, concretamente de espejos. Bueno, pues en el vídeo anterior hicimos ya un ejercicio de espejos cóncavos y bueno, pues para completar pues vamos a hacer un ejercicio en este caso sobre la otra categoría de espejos que son espejos convexos. Y la ventaja es que vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, vamos a resolver el ejercicio tanto mediante el trazado de rayos como mediante la aplicación de las fórmulas. Y de esa manera pues vais a repasar de qué manera, cuál es el protocolo que hay que seguir para construir esas imágenes mediante el trazado de rayos, que aún siendo sencilla, bueno, pues quizá es una cuestión un poquito novedosa y conviene que la practiquéis, insisto, tanto con los espejos cóncavos, en el vídeo anterior, como en este con los espejos convexos. Y vamos a resolver el ejercicio pues atacándolo como si fuera el típico ejercicio de examen, un ejercicio de clase, en el que uno lo tiene que resolver pues con la hoja en blanco y a partir de los datos del enunciado. Bueno, pues estos enunciados tienen todos más o menos la misma estructura en las que me van dando datos sobre el tamaño del objeto, dónde lo ponemos y el tipo de espejo. Bueno, pues aquí nos dicen que situamos un objeto de 3 centímetros de altura, 8 centímetros por delante de un espejo convexo. Bueno, pues si el espejo es convexo, ya sabemos que tiene que tener una curvatura de este tipo, y como los rayos siempre van a ir de izquierda a derecha, bueno, pues voy a dibujar el espejo de esta forma. Y lo voy a dibujar siempre bien grande porque el trazado de rayos me va a exigir pues trazar unas cuantas líneas y cuanto más espacio tenga para dibujarlas, mucho mejor. Bueno, pues el espejo convexo lo voy a dibujar así. Y para indicar cuál es la parte, digamos, sólida del espejo, pues pintamos en esta especie de rayado por este lado. Y tan importante como el espejo es situar el eje óptico, es decir, esa línea horizontal que va a cortar al espejo justamente en su centro y la vamos a pintar de esta manera. Hasta ahí. Ese sería el eje óptico. Y bueno, pues nos dice que lo situamos el objeto 8 centímetros por delante, o sea que el objeto lo vamos a situar por aquí y es un objeto que dice que tiene 3 centímetros de altura. Bueno, pues vamos a situar aquí una flechita que representa ese objeto, que puede ser pues un muñequito o en fin, un libro, lo que sea. Y aquí voy insisto en dibujarlo bien grande porque me va a venir muy bien hacer las cosas de esta manera. Y todo esto se supone que son 8 centímetros del objeto por delante. Y nos dice que este espejo convexo tiene 8 centímetros de radio. O sea que, esto es una superficie esférica y su centro, lógicamente, estará por aquí. Y como tiene 8 centímetros de radio, pues ese centro lo voy a situar más o menos por aquí. Este sería el centro del espejo. Bueno, pues aquí ya me tengo que parar para poner aquí un dato clave. Y es que no lo dice en el enunciado, pero lo tenemos que deducir nosotros. Y es que siempre que nos den la ubicación del centro de un espejo, inmediatamente tenemos que ubicar el foco del espejo. O sea, el punto de referencia para hacer el trazado de rayos no es el centro. El punto de referencia es el foco, donde convergen los rayos y donde van a salir para que luego continúen paralelos, en fin, ese protocolo que hablamos en el vídeo anterior. Insisto, el foco siempre va a estar justamente entre medio, ¿vale? Así que el foco lo tenemos justamente aquí. Y si eso eran 8 centímetros, pues esta distancia focal pues va a ser de 4 centímetros, ¿vale? Y además es una distancia positiva. De manera que, bueno, aquí me dicen que el espejo era convexo y tenía 8 centímetros de radio. Bueno, pues como todas las distancias que están a la derecha del origen van a ser positivas, bueno, pues ya uno se podía imaginar que ese espejo iba a ser convexo porque ese radio es positivo. El centro lo tenemos a ese lado. Los espejos cóncavos, el centro y el foco están justamente en el lado contrario. Y bueno, pues yo creo que ya tenemos todos los ingredientes para hacer ya ese trazado de rayos, ¿no? Y el trazado de rayos, pues vamos a recordarlo que obedecía a lo que llamábamos 3 familias de rayos. Y la primera familia, pues vamos a recordarla, era la familia de rayos que salían de la cabeza del objeto, paralelos al eje óptico, llegaban al espejo y se reflejaban, y aquí viene la predicción, se reflejaban siempre pasando por el foco. Bueno, pues vamos a ver qué significa esto pasar por el foco, porque en este caso es un pasar por el foco un poco virtual, nunca mejor dicho. Bueno, pues yo trazo desde la cabeza del objeto mi rayo paralelo al eje óptico, indico con una flechita hacia dónde va, y efectivamente el rayo cuando llega aquí ya no pasa, es decir, el rayo aquí se tiene que reflejar, nunca dibujéis el rayo que se mete para adentro, porque eso sucedería si acaso en una lente, pero un espejo jamás. Así que el rayo cuando llega ahí se va a reflejar y va a ir, en este caso me imagino la curvatura del espejo, la va a obligar a ir hacia arriba. Y esto me está dando una pista. Este rayo que se va a reflejar hacia arriba no se va a reflejar de cualquier manera, sino que se va a reflejar obedeciendo la trayectoria que pase por el foco. O sea, en este caso, el rayo reflejado no es que pase por el foco el propio rayo, sino que lo que va a pasar por el foco va a ser la prolongación del rayo. Y para ver eso muy claro, yo creo que conviene que hagamos aquí una línea de puntos, que se vea que ese rayo es la continuación
Esta línea de puntos es la continuación del rayo hacia atrás y efectivamente pasa por el foco. Así que cuando decimos los rayos que salen paralelos al eje óptico continúan pasando por el foco. Bueno, pues en este caso no pasan de verdad. Lo que pasan por el foco son las prolongaciones de los rayos. Y es una cosa obligada porque, claro, el foco lo tenemos ahí metido dentro de la pared, como quien dice, ¿no? O sea que de ninguna manera el rayo puede llegar a pasar por ahí. Pasa por el foco su prolongación. Bueno, pues esta es la primera familia y esta es, digamos, la dificultad que tienen estos espejos convexos. Y la vamos a ver también en la segunda familia de rayos. La segunda familia de rayos, lo recordamos, aquellos rayos que pasan por el foco, se reflejan en el espejo y continúan paralelos al eje óptico. Bueno, pues este rayo que salga de la cabeza del objeto querrá incidir sobre el foco, pero no va a llegar nunca. Insisto, antes se va a encontrar con el espejo. Así que vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo con cuidado porque aquí hay que tener más puntería de trazar un rayo que apunta al foco. A ver si lo hago bien. Un rayo que venga así. Y efectivamente quiere llegar al foco, pero no puede llegar al foco. Antes de llegar al foco, este rayo se refleja, pero se reflejará, como todos los rayos de la segunda familia, paralelos al eje óptico. Y ya tenemos dibujados los dos rayos principales para predecir dónde se forma la imagen. Y creo que ya la tenemos. Porque para saber dónde se forma la imagen había que ver dónde se cortan los rayos reflejados. Y aquí quizá nos asustamos un poco porque vemos que esos rayos pues divergen y no se van a cortar. Pues aquí es donde tenemos que pensar no solamente en los rayos, sino en sus prolongaciones. Este rayo que se ha reflejado hacia la izquierda, su prolongación, veo que sí que se corta con la prolongación del otro rayo. Bueno, pues ese es el punto de corte que buscamos. Cuando buscamos el punto de corte entre los rayos, nos basta que sean los rayos o bien sus prolongaciones hacia atrás. Así que ya tenemos ubicado el punto donde se forma la imagen de la cabeza del objeto. La imagen se formará en ese punto. Y por tanto, el objeto, su imagen, estará situado en ese punto. Y ya casi hemos terminado. O sea, ya sabemos dónde se forma la imagen y sabemos sus características. Bueno, conviene, como sabéis, hay una tercera familia y esa tercera familia la utilizamos para comprobar. Vamos a comprobar si esa tercera familia, digamos, concuerda con el resultado de la primera y de la segunda. Esa tercera familia eran rayos que salían de la cabeza del objeto, cuando incidían sobre el punto O, se reflejaban con un mismo ángulo hacia abajo, ¿vale? Bueno, ese rayo que parte de aquí y que incide sobre el punto O, pues si incide aquí con un cierto ángulo, se reflejará con el mismo ángulo hacia abajo. Y le pasa lo mismo con los otros rayos, que es que realmente no se corta, lo que hace es diverger. Pero, de nuevo, si trazamos la línea hacia atrás, vemos que efectivamente este rayo, su prolongación pasa justamente por el punto por donde tenía que pasar. Y eso significa que la intersección que hemos encontrado antes era correcta. Así que ya podemos confirmar dónde se forma la imagen y sus características. Ya sabéis que este es un tratamiento cualitativo. Las cantidades exactas de dónde se forma, el tamaño, etcétera, lo tendremos dentro de un minuto con las fórmulas. Pero ahora ya podemos decir las características de esta imagen que se está formando. Y son, pues que es una imagen que es derecha, efectivamente la flecha va para arriba y su imagen también va para arriba. Es una imagen menor, obviamente es menor, y es una imagen que se dice que es virtual. Y se dice que es virtual simplemente porque la imagen, la intersección la determinan no los rayos sino sus prolongaciones, ¿de acuerdo? Así que estas son las características de esta imagen que se forma, ¿vale? Y bueno, pues hecho esto, pues ahora podemos pasar a hacer el ejercicio mediante las formulitas y a comprobar si efectivamente el resultado concuerda con lo que hemos visto aquí, ¿vale? Así que vamos a hacernos sitio y vamos a hacer ese cálculo. Bueno, pues como en todas las fórmulas, conviene que sepamos qué es lo que representa cada uno de los términos que aparecen en ella. Bueno, pues aquí ya sabéis que esta f, vamos a empezar por lo más fácil, esa f es la distancia focal. Y esa distancia focal, en nuestro ejercicio, pues si esta distancia eran 8 centímetros, esta distancia van a ser seguro 4 centímetros. La distancia focal van a ser de 4 centímetros. Y además es una distancia focal que al estar situada a la derecha del origen del sistema de coordenadas es una distancia focal positiva. Todos los espejos convexos tienen distancia focal positiva, 4 centímetros. Seguimos. ¿Qué es la letra S? La letra S es la posición del objeto, ¿vale? Y esa posición del objeto, pues lo tenemos aquí. Y lo tenemos situado, tal y como dice el enunciado, a 8 centímetros. Pero aquí hay que tener la precaución que ya os estáis imaginando, y es que como esta distancia está hacia la izquierda del origen, esta distancia S es negativa. Bueno, pues esto es súper fácil de recordar porque siempre los objetos van a estar situados a este lado del espejo, nunca pueden estar al otro lado dentro de la pared, como decíamos antes, así que esta S siempre tiene que ser negativa.
Y lo que buscamos a través de esa fórmula es, conocidas la S y la F, pues despejar la S'. Y ya sabéis que, bueno, pues hay que hacerlo con precaución porque es una fórmula que, aunque es sencilla, pues entre que hay fracciones y que hay signos menos y que a veces nos precipitamos, pues a veces no nos encaja, ¿no? La ventaja es que, como ya sabemos más o menos lo que tiene que salir, porque este trazado de rayos seguro que lo hemos hecho bien, seguro que si nos equivocamos nos vamos a dar cuenta. Y esa es la ventaja de que tiene estos ejercicios. Bueno, vamos a ver si sacamos adelante esa parte numérica. Bueno, pues 1 partido por S' más 1 partido por S. Y la S, insisto, 8 centímetros negativo, pues menos 8. Y esto tiene que ser igual a 1 partido por la distancia focal. La distancia focal es de 4 centímetros. 4 centímetros positivo. Y si despejamos de aquí 1 partido por S', pues este numerito de aquí, que es negativo, lo paso al otro lado sumando y me sale que esto es 1/8 más 1/4. Y si hago bien la suma de fracciones, denominador común 8, esto es 1 más 2, esto es 3/8. Sí, pero esto es 1 partido por S', así que ¿cuánto vale S'? S' le damos la vuelta a esa fracción, es 8 tercios. 8 tercios y esto es 2,667 centímetros. Sale en centímetros porque todas las unidades las hemos incorporado en centímetros. Aquí no hace falta manejar el sistema internacional, eso es importante, que manejemos la unidad que manejemos, siempre la manejemos la misma en todo el ejercicio, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una primera comprobación. Es posible que esta S' valga 2,67 centímetros. ¿Es posible que desde aquí hasta aquí haya 2,67 centímetros? Bueno, pues yo creo que sí, porque ya hemos dicho que el foco se encontraba a 4 centímetros y si esto es 4, pues esto es algo menos de 4, sí. Yo creo que este resultado concuerda muy bien con el trazado de rayos. Y ahora la segunda parte. ¿Qué pasa con el tamaño de esa imagen? Vale, es menor, pero ¿cuánto menor? Bueno, pues vamos a utilizar la formulita del aumento lateral, que lo tenemos ahí, y diremos que la I', que es aquello que yo quiero calcular, la altura de la imagen, partido por la altura del objeto, que hemos dicho que era de 3 centímetros, es igual a menos la S', que es 2,667, partido por la S, y la S es 8. 8, pero cuidado que era 8 negativo. Así que aquí vemos que estos dos signos menos se nos van, de manera que la altura va a ser una altura positiva, y efectivamente es que tiene que ser positiva porque la imagen es derecha. Bueno, pues aquí despejamos la I', bueno, podemos hacer aquí I' partido por 3, esto sale 1/3, o sea, el aumento lateral es 1/3. Cuando el aumento lateral es un número pequeño, es que el aumento lateral es que no aumenta, lo que hace es reducir, que es lo que hace este espejo. Así que la I' pues me va a salir de 1 centímetro. Y bueno, pues vamos a comprobarlo una vez más. Si esto midiera 3 centímetros, puede ser que esto sea 1, pues yo creo que sí, que lo hemos hecho muy bien. Y el ejercicio ya estaría resuelto. Lo único que os animo es que además lo relacionemos con algo que seguro que habéis comprobado alguna vez, en esos momentos de aburrimiento, quizá en una sobremesa, que habéis cogido la cuchara y os habéis mirado en ella, y esta cuchara no lo sabíais, pero era un espejo convexo. Y cuando os habéis mirado en el espejo convexo, pues os habéis visto derechos y os habéis visto pequeños. Y es esto ni más ni menos lo que hace nuestro espejo convexo cuando situamos de esta manera el objeto y determinamos su imagen. Y además, esta característica de que los objetos se ven más pequeños, pues es una característica que no depende de dónde pongamos el objeto, ¿vale? Con el ejercicio anterior, cuando el espejo era cóncavo, veíamos que dependiendo de dónde poníamos el objeto, pues a veces la imagen era invertida, o incluso un espejo cóncavo podía trabajar como un espejo de aumento, ¿vale? Un espejo que va por imágenes mayores, etc. Bueno, pues los espejos convexos son más sencillos, no tienen ningún tipo de casuística. Siempre, siempre, siempre la imagen que nos proporcione un espejo convexo siempre va a ser derecha, siempre va a ser menor y siempre va a ser virtual. Lo pongamos cerca, lejos, lo pongamos donde queramos, ¿de acuerdo? Y es esta característica la que hace que sean útiles pues para dar información de tráfico. Cuando tenemos que salir de una esquina, en una intersección, en una calle vamos con nuestro automóvil, pues a veces nos interesa tener una visión de sitios en los que en principio no podíamos ver. Bueno, pues ahí seguramente tendríamos a nuestra disposición un espejo convexo, que mirando ese espejo convexo podemos ver un campo de visión mucho más amplio que el que podríamos ver con nuestros propios ojos. O los propios espejos retrovisores de los coches. A veces tienen una cierta
convexidad para proporcionar imágenes con mayor ángulo de visión, y además con la precaución de que, cuidado, que esas imágenes se ven más pequeñas, de manera que es posible que nos dé una sensación de proximidad equivocada, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues aquí veis esta utilidad de los espejos convexos. Y además vamos a terminar el vídeo contando otra característica de estos espejos convexos. Y es, ¿qué pasa cuando el espejo es convexo pero muy poco convexo? ¿Qué pasa si el espejo es tan poco convexo que casi es plano? Bueno, pues un espejo que sea poco convexo nos lo podemos imaginar como un espejo casi vertical. ¿Y qué radio tendría entonces un espejo convexo que es vertical? Bueno, pues aquí es fácil pensar que los espejos que sean muy convexos, muy planos, que sean poco convexos, un espejo plano es como si fuera un espejo convexo, pero que tenga un radio infinito. Si este centro lo pusiéramos lejísimos, cuanto más lejos pusiéramos el centro de esta esfera del espejo convexo, menos esférico va a ser el espejo y más plano. Y si este centro me lo llevo al infinito, pues entonces esa esfera que tiene radio infinito, pues ya no tendría aquí ningún tipo de curvatura. Así que una forma bonita y, no sé, elegante incluso, de decir lo que es un espejo plano, pues es considerarlo un espejo convexo con un radio de curvatura infinito. Y diréis, ¿por qué estoy planteando esto tan metafísico? Pues para llegar a algo muy común, y es entender qué imagen nos proporciona el espejo cada vez que nos miramos en él por las mañanas o cuando sea, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre si el radio es infinito? Si el radio es infinito, ¿cuánto vale su distancia focal? Pues su distancia focal también va a ser infinita. Habría que dividirla por 2 ese radio, pero la mitad seguro que también es un número infinito. Y vamos a la formulita. Si aquí en la formulita metemos como distancia focal el infinito, vamos a recordar que 1 partido por infinito, ese número es 0. Así que para el espejo plano tendríamos que 1 partido por s' más 1 partido por s me tiene que dar, insisto, 1 partido por la focal, que es infinita, me va a dar 0. Y si resolvemos esta ecuación, claro, la única forma que s y s', al ponernos en estas fracciones, me dé 0, es que s y s' sean iguales y de signos opuestos. Aquí lo que está ocurriendo es que la s' es igual a menos s. Y esta característica es algo que estamos cansados de ver en los espejos. Y es que la situación de nuestra imagen en el espejo está situada detrás del espejo a la misma distancia que nos situamos nosotros delante del espejo. O sea que si yo me pongo delante del espejo a 1 metro, la imagen que yo vea en ese espejo estará situada también a 1 metro, pero por detrás. El hecho de que esté por delante y por detrás hace que tengan ese signo distinto. O si yo me acerco y doy un paso hacia adelante hacia el espejo, el tipo que está al otro lado del espejo también va a dar un paso hacia adelante y vamos a estar ahí más cerca. Así que esta es la característica de dónde se forma la imagen en los espejos planos. ¿Y qué pasa con su aumento lateral? Pues el aumento lateral de un espejo plano, esa I' partido por I tiene que ser igual a menos S', pero claro, S' hemos dicho que era menos S, partido por S. Y se nos van estos dos números y S partido por S es 1. Es decir, que el aumento lateral de un espejo plano es 1, lo que es lo mismo, que ni aumenta ni disminuye. Un espejo plano lo que hace es proponerte una imagen exactamente del mismo tamaño que el objeto. Y es lo que queremos cuando nos miramos en el espejo. No queremos ni vernos más grandes ni más pequeños. Así que el aumento lateral de los espejos planos es 1, como debe ser. Y bueno, pues dicho esto, nos pone en una situación que quizá estáis identificando o que es problemática respecto al dibujito que veis aquí. ¿Qué pensáis que representa esto? Pues esto representa una leyenda urbana que existe respecto a los espejos de los probadores, en los que uno se quiere probar ropa que quieres comprar en una tienda. Pues esa leyenda urbana dice que son espejos que hacen que te veas mejor. En términos de este siglo XXI, verse mejor es que te veas más delgado. Sin entrar en consideraciones de qué sentido tiene esa frase, lo cierto es que hay quien dice que los espejos de los probadores tienen esta característica. Y es que verticalmente te ves bien, pero a lo ancho te estrechan un poquito, de manera que la ropa que te estás probando consideras que te queda mejor. ¿Puede ser eso posible? Pues podría ser. Eso se podría conseguir con un espejo que tuviera esta curvatura que os estoy poniendo, una curvatura que se dice que es cilíndrica. De manera que en la dirección vertical se comporta como un espejo plano, de manera que no nos vemos más altos o más bajos, nos vemos igual, pero en la dirección horizontal, al tener esta curvatura, aquí sí que se comporta como si fuera un espejo convexo. Y los espejos convexos, aquí lo estáis viendo, nos da una imagen más pequeña. Y si esto fuera cierto, pues ocurriría que la persona que se esté mirando en ese espejo cilíndrico, pues se vería igual de alta, pero más delgada.
y esto podría ocurrir. Bueno, pues yo lo que he investigado al respecto es que esto no es cierto, entre otras cosas porque sería, digamos, una cosa muy fea de hacer de los grandes almacenes o de las tiendas, y yo creo que sí que esa percepción que tenemos de que nos vemos más guapos en el probador, de como cuando luego vamos a casa, tiene más que ver con la iluminación de la sala, o con cómo está decorado ese probador, o con el estado de ánimo con el que uno va a comprar una prenda, que digamos en las grandes almacenes se preocupan de que haya cierto grado de euforia para que nuestra percepción sea amable con nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues es una cuestión más psicológica que otra cosa, pero en cualquier caso que sepáis que si quisiéramos vernos más delgados podríamos hacerlo con un espejo de estas características, porque esa convexidad hace que las cosas se vean más pequeñas. Bueno, pues en cualquier caso, si alguien tiene una percepción distinta o sabe algo de esto que estoy contando, por favor que lo diga en los comentarios y así nos informamos todos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí acaba el vídeo de espejos, en los próximos serán seguramente de lentes, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!